Jonovia es una comunidad situada al sureste de Oklahoma, cerca de los límites con los estados de Arkansas y Texas. Esta diminuta población, que en la actualidad posee menos de 100 habitantes, se encuentra enclavada en medio de las montañas Kayamichi, por lo cual carece de cajeros automáticos y gasolineras. La más cercana se encuentra a casi 30 kilómetros, tampoco tiene acceso a Wi-Fi y la mayoría de los celulares ni siquiera poseen una buena cobertura. Todo esto, que no sería motivo de orgullo para ningún otro pueblo o ciudad, no lo afirma un servidor, sino el sitio web encargado de patrocinar el festival y conferencia que hasta hace muy poco se llevaba a cabo de manera anual en dicho lugar. Pero, ¿cuál podría ser el propósito de un festival y una conferencia que se lleva a cabo en un sitio tan remoto e incomunicado como Jonovia? El festival y conferencia, que solía tener lugar el primer viernes y sábado del mes de octubre, giraba en torno a todo lo relacionado a Bigfoot, que también es conocido como Sasquatch, o Pie Grande en español, la elusiva criatura o ser que se dice ronda las zonas boscosas y otros parajes desolados de los Estados Unidos y Canadá. Es probable que piensen que dicho evento se trataba de uno pequeño y poco concurrido, organizado por un grupo de montañeses cuyo pasatiempo preferido es disfrutar de una cerveza tras otra y contar absurdas historias sobre lo que creen haber visto en el bosque al salir a cazar. Pues lamento decepcionarlos, el festival y conferencia solía ser todo un éxito. En cualquier momento durante los 2 días que duraba podían contarse entre los puestos del pequeño mercado que se instalaba en los terrenos de la misión cristiana local, más personas que el número total de habitantes de Jonovia. Aunque es cierto que los pobladores de Jonovia disfrutan de la caza, la pesca y otras actividades al aire libre, la mayoría de ellos tienen trabajos de oficina y cuentan con estudios universitarios gracias a los cuales perciben salarios decentes que los mantienen alejados de cualquier situación de carencia económica. En cuanto a las conferencias, podemos decir que aunque no solían reunir a los mejores expertos en el tema de Pie Grande, sí atraían a unos cuantos individuos con cierta reputación al respecto. Así que no, el festival y conferencia de Jonovia no solía ser el resultado de las ideas de individuos ignorantes que gustan de inventarse cosas e ir disparando a todo lo que se mueva. Entonces, ¿cuál es la razón que impulsó a las gentes de Jonovia a organizar dicho festival y conferencia? La respuesta quizá debamos resumirla de la siguiente manera: cerca de ahí se dio uno de los casos más inquietantes de asedio por parte de Pies Grandes, a una familia que eventualmente acabaría abandonando su hogar debido a la molestia constante e incluso agresividad de dichas criaturas. Es el incidente conocido como el asedio de Jonovia. A finales de los años 90, un padre de familia, llamado Tim, compró una propiedad de alrededor de 12 hectáreas. La casa que se asentaba en dicho terreno resultaba lo suficientemente amplia para acomodar a sus hijos y esposa, pero era el patio trasero el que destacaba por sus enormes dimensiones, puesto que daba a un bosque que se extendía a su vez hacia las cercanas montañas Kayamichi, el lugar ancestral de la nación Choctaw, una tribu de nativos americanos cuyo linaje aún persiste en gran parte de los habitantes de la región. La propiedad en sí se encuentra en el medio de la nada, al costado de una carretera de 2 carriles que conduce a la entrada a Jonovia, que como ya mencionamos no es un lugar muy habitado. Afortunadamente, Tim y su familia no vivían completamente aislados, ya que su padre había comprado otra propiedad de 4 hectáreas a menos de 1 kilómetro de la suya. Junto al padre también vivían otros de los hermanos de Tim, incluido Mike, que como veremos iba a ser de gran ayuda durante el difícil trance por el que habrían de pasar los recién mudados. Tim y su familia se toparon desde un principio con algunos problemas en su nuevo hogar. 1 o 2 veces por semana alguien o algo golpeaba las puertas de la casa a media madrugada, pero cuando se decidían a abrirlas para ver de quién se trataba no había nadie afuera. También empezaron a notar que arrojaban piedras hacia la casa. Posteriormente descubrieron que por las noches algún tipo de animal merodeaba sus terrenos causando todo tipo de destrozos. Sin embargo, las cosas empezaron a tornarse cada vez más preocupantes cuando una noche en particular casi 30 gallinas que les pertenecían desaparecieron. El único rastro que encontraron fue una hilera de huevos rotos y devorados que se internaba en el bosque. Pero hasta ahí todo podía ser obra de coyotes o mapaches. Sin embargo, Tim se dio cuenta que lidiaban con algo más grande y potencialmente más peligroso, cuando lo que sea que fuera abrió el congelador que guardaban en un cobertizo ubicado en medio del patio trasero, y robó la carne de venado que tenían almacenada ahí. Poco después de que Tim y su familia se mudaran a su nuevo hogar, su hermano Mike había observado en un par de ocasiones diferentes a una extraña criatura rondando la propiedad, pero debido a que pensaba que nadie le creería, decidió permanecer callado.
Una noche en particular, mientras Tim y su esposa cenaban en el comedor, oyeron un fuerte grito que provenía del exterior de la casa. El mismo parecía haber sido dirigido hacia ellos, ya que hizo retumbar la vajilla que permanecía guardada dentro de un estante. Cuando Tim le contó este hecho a su hermano Mike, este finalmente le confesó lo que había visto anteriormente, una especie de criatura bípeda y cubierta de pelo, lo cual coincidía con las descripciones que usualmente se brindan de pie grande. Sin embargo, como era de esperar, Tim mantuvo cierta reserva hacia las afirmaciones de Mike, pero esto cambiaría en los siguientes meses cuando él y su familia comenzaron a vivir una auténtica pesadilla al ser molestados diariamente por una o más de estas criaturas, desde la medianoche hasta la salida del sol. A veces desde una colina cercana, se podían escuchar sonidos guturales y gruñidos. Pero fue el acoso directo que sufrieron Tim, su esposa y sus pequeños hijos e incluso otros miembros de la familia, por parte de varias de esas criaturas el que finalmente acabó por colmar su paciencia. Según el testimonio de Tim, él y su familia comenzaron a observar cómo esos seres, a los que ellos llamaban monstruos, se asomaban por las ventanas de su casa y comenzaban a gruñirles de forma más que amenazadora. También lo hacían de vez en cuando durante el día, desde la línea de árboles que indicaba el comienzo del bosque, cuando sus hijos salían a jugar al patio o cuando los automóviles familiares arribaban a la propiedad y a los que les arrojaban piedras, e incluso en una ocasión rodearon el vehículo de la hermana de Tim, que iba acompañada de sus pequeños hijos y les causaron un gran susto. En otra ocasión la sobrina de Tim, quien aún se encontraba recuperándose de una fractura en el pie, se sintió sumamente amenazada por las criaturas que la persiguieron hasta la entrada misma de la vivienda. Sumamente consternado por los gritos de su sobrina y harto del acoso, Tim salió apresuradamente de su casa con su rifle en mano y comenzó a disparar hacia los árboles. En un intento desesperado de que las criaturas no continuaran acercándose a su hogar, Tim instaló varias luces con sensores de movimiento, lo que pareció detenerlas por unos cuantos días. Sin embargo, más tarde descubrió que éstas habían aprendido a mantener la distancia necesaria para evitar que los sensores se activaran, marcando el rango de detección máximo con pequeños palos colocados en el suelo. También averiguaron cómo apuntar hacia arriba los sensores, por lo cual al final esta medida resultó inútil. En un momento dado la mujer de Tim no pudo soportar más el intenso asedio del que era víctima su familia, por lo que decidió abandonar temporalmente la casa junto con sus hijos, e irse a vivir con unos familiares mientras que Tim y su hermano Mike, fuertemente armados, averiguaban alguna manera de deshacerse del problema. Tim y su hermano Mike pasaban la noche sentados de espaldas con sus armas en las manos, esperando confrontarse con las criaturas y ahuyentarlas de su propiedad de una buena vez. Una de esas noches, un Sasquatch salió de la línea de árboles y se acercó a la ventana para gruñirles a través de ella. Ya sumamente harto de la situación, Tim salió de la casa con su rifle en mano en búsqueda de la criatura, que para entonces se había echado a correr hacia el bosque. A pesar de encontrarse a no poca distancia del pie grande, Tim decidió disparar y debido a su amplia experiencia dio en el blanco en múltiples ocasiones. La criatura comenzó a tambalearse, para caer y luego levantarse nuevamente hasta internarse en el bosque. Tim y Mike a la distancia podían oír cómo poco a poco exhalaba su último aliento, mientras el resto de criaturas se volvían completamente locas y emitían todo tipo de frenéticos sonidos. Tim y Mike afirman que antes de poder aproximarse al punto exacto entre los arbustos donde creían había quedado el cuerpo, observaron cómo varios individuos se llevaban el mismo y se retiraban hacia las colinas. Mike dice que aquella fue una de las pocas noches en las que él y su hermano pudieron descansar después de un largo tiempo. A la mañana siguiente los hermanos se acercaron hasta el sitio para investigar más de cerca, y encontraron gran cantidad de sangre sobre el suelo y sobre las hojas de las plantas de alrededor. Impresionados por los eventos, decidieron finalmente ponerse en contacto con el BFRO, o Bigfoot Field Research Organization. Pese a ser una de las organizaciones más prestigiosas en el mundo de la investigación de pies grandes en el planeta, algo parecido a la importancia que tiene el MUFON para el mundo de la ufología, los investigadores del BFRO que acudieron al lugar para apoyar a Tim y Mike no eran lo que estos estaban esperando. Básicamente se trataba de individuos inexpertos en la materia, que de acuerdo a los hermanos se asustaron terriblemente durante la primera noche que tuvieron que pernoctar en la casa, y tras unas cuantas horas estaban planeando irse del lugar a la mañana siguiente. Tim y Mike llegaron a la conclusión de que el pánico que se extendió entre los supuestos expertos se debía a que probablemente nunca habían visto un Sasquatch.
por lo tanto tuvieron que convencerlos para que no los dejaran solos nuevamente. Para colmo, el cazador que la BFRO envió junto con los investigadores era el anciano padre de uno de estos, un hombre de 72 años de edad que se la pasaba durmiendo la mayor parte del día en lugar de permanecer alerta por si las criaturas aparecían. Lo único que los investigadores del BFRO le sugirieron a Tim y Mike fue deshacerse de un tipo específico de flores que de acuerdo a ellos estaban atrayendo a gran número de venados hacia la propiedad, lo que a su vez probablemente atraía a los pies grandes. Tras hacer esta sugerencia, los tres hombres salieron huyendo del lugar. Si bien el tema de las flores podía influir, las criaturas no solo se alimentaban de venados. También eran atraídas al lugar por otro tipo de alimento. En una ocasión, antes de que su esposa se fuera de la casa, Tim encontró a uno de los pies grandes hurgando en el contenedor de basura. Pensando en un principio que se trataba de otro tipo de animal, quizá un mapache, se acercó al contenedor sin la debida precaución esperando espantar fácilmente al intruso. De repente una mole de más de 2 metros se irguió dentro del mismo. Sorprendido, Tim desenfundó apresuradamente el arma que llevaba en su costado y le apuntó a la criatura, que rápidamente volvió a agacharse. Sabiendo que en la parte trasera del contenedor había un gran agujero, Tim esperó pacientemente a que el Sasquatch saliera de su escondite. Unos segundos después el enorme ser salió corriendo a 4 patas sin que Tim pudiera siquiera seguirlo con su arma. Luego, ya a cierta distancia, la criatura hizo sin ningún esfuerzo la transición a una postura bípeda, para después saltar sin problemas una cerca de 1.80 metros de altura. Aquel salto, de acuerdo a Tim, cubrió unos imposibles 20 metros. Luego del incidente de la muerte de una de las criaturas, y la apresurada huida de los investigadores del BFRO, Tim notó que todas las noches en el patio de su casa se aparecía un Sasquatch mucho más grande y amenazador, más parecido a un gorila que los demás, que por lo general solían tener un rostro mezcla entre un humano y un simio. Este individuo se paseaba de un lado a otro del patio viendo constantemente hacia la casa como esperando vengar a su compañero. Incluso comenzó a aparecerse durante el día parándose justo al borde de la línea de árboles, dejándose ver a plena luz. Harto, Tim le gritaba desde lejos con rifle en mano, buscando ponerse a una distancia conveniente para hacer un disparo, pero notaba como lentamente, el que él suponía era un gran macho se adentraba poco a poco en la línea de árboles. En un inicio Tim intentó seguirlo hacia la espesura, pero se dio cuenta de que probablemente se trataba de una trampa, ya que siempre detectaba movimiento a ambos lados, al mismo tiempo que el enorme Sasquatch retrocedía caminando de espaldas. Debido a muestras de inteligencia como esa por parte de los pies grandes, Tim solía decir lo siguiente: están locos pero no son estúpidos. Fuera de eso no se sabe mucho acerca de lo que ocurrió posteriormente con la familia de Tim y Mike, y de si siguieron teniendo graves problemas con las criaturas por mucho más tiempo, porque al parecer quedaron tan a disgusto con la actuación de los investigadores del BFRO, que decidieron lidiar con su problema de forma más privada. Los creadores de un podcast y canal de YouTube llamado Sasquatch Chronicles, al parecer entablaron una buena amistad con Mike, y fue este quien les habló de lo decepcionada que había quedado la familia con los supuestos expertos. A pesar de lo cual, habían decidido seguir el consejo de tratar de deshacerse de las flores, y sobre todo no almacenar carne ni cazar más venados dentro de la propiedad. En parte, dicha decisión vino obligada por el hecho de que Tim comenzó a notar la presencia constante de vehículos del Departamento de Pesca y Caza, que al parecer se habían enterado del incidente de la muerte del Sasquatch. Tim también notó la aparición de vehículos indistintivos que rondaban la propiedad. En una ocasión encontró al conductor de uno de estos manipulando la caja con las conexiones telefónicas que llegaban hasta su hogar, y luego de cuestionarlo acerca de si era de la compañía telefónica, este solo atinó a decirle que era de la compañía eléctrica para luego salir corriendo del lugar. A este respecto, Tim afirma que cuando utilizaban la línea telefónica de su casa, podían oír como si alguien descolgara otro auricular mientras hablaban. Debido a esto, Tim cree que el gobierno sabe de la existencia de las criaturas, y dicha vigilancia era para estar al tanto de cómo lidiaban con la situación. Intentando respetar la privacidad de la familia, los creadores del citado podcast no precisaron si estos continúan viviendo en la propiedad o si acabaron vendiéndola o abandonándola por completo. Lo único que señalaron es que al parecer el asedio por parte de las criaturas disminuyó después de las medidas tomadas por Tim y Mike, pues dicen que si bien las criaturas ya no se acercaban con tanta frecuencia a la casa, sí continuaban habitando las colinas cercanas, pues podía escuchárselas durante las noches.